Un comprador misterioso pagó 20 millones de euros por comprar una isla en el Caribe. Su identidad permaneció como un secreto durante décadas, hasta que se filtraron los detalles de las reuniones secretas en esa isla. El imperio desconocido de Juan Carlos, sus palacios ocultos y los escándalos vividos en paraísos tropicales se cuentan hoy por primera vez. Primera compra de isla, 1985. La aventura del imperio de islas de Juan Carlos comenzó en 1985 con una pequeña isla escondida en Barbados. Quien organizó este proceso de compra fue Sir William Henderson, especialista en bienes raíces del Caribe. William había estado vendiendo las islas más prestigiosas de la región durante 30 años, pero nunca se había encontrado con un comprador tan misterioso como Juan Carlos. Para ocultar la transacción, William contactó a su conocida, la abogada bermuda Margaret Thompson. Margaret era experta en establecer empresas offshore y había creado una empresa fantasma llamada Caribbean Royal Holdings para Juan Carlos. Sarah Williams, la joven jurista que trabajaba con Margaret, se había dado cuenta de lo complejo que era este proceso. Quien aseguró la coordinación del régimen de compra fue Klaus Weber, el banquero suizo de confianza de Juan Carlos. Klaus gestionaba otros negocios secretos de Juan Carlos y era experto en mantener las transferencias de dinero completamente ocultas. La esposa de Klaus, Ingrid Weber, había notado el estrés que su marido vivía durante este periodo porque Klaus constantemente se preocupaba por un cliente muy importante. La primera isla, Isla Esperanza, era un paraíso tropical de 150 hectáreas. El antiguo propietario de la isla, el coronel retirado inglés Richard Blackwood, nunca había explicado la razón de la venta. La esposa de Richard, Lady Catherine Blackwood, no podía entender por qué su marido había decidido vender la isla de repente. La razón real era que Juan Carlos había hecho ofertas de compra sin ver la isla, solo mirando fotografías. Primera construcción de Palacio Secreto, 1987. Después de comprar la isla, Juan Carlos quiso convertirla en su palacio privado. Para este proyecto contrató al arquitecto tropical más famoso del mundo, Roberto Silva. Roberto era un arquitecto de origen cubano que vivía en Miami y era mundialmente famoso en el diseño de villas tropicales de lujo. La esposa de Roberto, Isabela Silva, tenía mucha curiosidad sobre este cliente misterioso de su marido. Roberto solo le decía a Isabela que era un europeo muy importante. Roberto vio durante la construcción cuán lujoso y caro era su cliente. Grifos de oro, pisos de mármol y, lo más importante, una pista de helicóptero. Quien realizó la construcción fue Michael Jackson, mismo nombre que el músico, propietario de la empresa constructora Jackson Construction de Barbados. Michael había estado haciendo trabajos de construcción en la isla durante 25 años, pero nunca había visto un proyecto tan lujoso. La esposa de Michael, Grace Jackson, había notado cómo su marido se había enriquecido después de este trabajo. Quien proporcionó la seguridad de la construcción fue David Thompson, ex soldado inglés del SAS. David se había quedado en shock al conocer la identidad de Juan Carlos porque se le había presentado como Don Eduardo, pero descubrió que en realidad era el rey de España. La esposa de David, Emma Thompson, había notado que su marido se comportaba muy diferente después de este trabajo. Segunda Isla Secret, 1990. Mientras se expandía la colección de islas de Juan Carlos, la segunda compra fue una isla más grande en República Dominicana. Para comprar esta isla, Juan Carlos siguió una nueva estrategia. Trabajó con el especialista inmobiliario local Carlos Mendoza. Carlos Mendoza era un varón inmobiliario que vivía en Santo Domingo y uno de los mayores propietarios de islas del Caribe. La esposa de Carlos, María Mendoza, no tenía información sobre el nuevo cliente de su marido porque no podía entender el gasto de tanto dinero. Quien diseñó un sistema de climatización especial para esta isla fue el ingeniero estadounidense Robert Wilson. Robert era especialista en tecnologías de refrigeración en clima tropical y se había sorprendido con lo que Juan Carlos pedía: sistema de aire acondicionado en toda la isla, habitaciones frías cerradas e incluso una máquina de nieve. Quien instaló el sistema de seguridad de la isla fue Avi Cohen, especialista en seguridad israelí. Avi era experto en instalar sistemas de seguridad para hombres de Estado y había instalado barreras de seguridad invisibles en Isla Secret. La esposa de Avi, Rachel Cohen, sospechaba porque su marido nunca hablaba de los detalles de este trabajo. Quien hizo la decoración interior de la isla fue el diseñador francés Pierre Dubois. Pierre era un arquitecto de interiores especializado para palacios europeos y se había dado cuenta de que el gusto de Juan Carlos era completamente de estándares reales. La asistente de Pierre, Marie Dubois,
Había visto que su jefe preparaba catálogos especiales para este cliente. Tercera isla, Isla Real, 1995. La tercera compra de isla fue el proyecto más grande de Juan Carlos. En esta isla en las Bahamas se convirtió en un complejo real completo. Para esta transacción trabajó con Sir Edward Hamilton, exoficial del primer ministro de las Bahamas. Edward Hamilton había trabajado en las Bahamas durante 20 años y ahora hacía consultoría privada. La esposa de Edward, Lady Victoria Hamilton, podía ver claramente lo que su marido pasaba por este cliente misterioso, pero podía ver que se movían sumas muy grandes de dinero. El arquitecto del palacio construido en esta isla fue el maestro italiano Franco Benedetti. Franco era especialista en restauración de palacios en Venecia y había construido un palacio europeo completo para Juan Carlos en la isla. El hijo de Franco, Marco Benedetti, había escuchado que su padre traía mármoles especiales desde Italia para este proyecto. Quien diseñó la marina y puerto de yates propios de la isla fue Hans van der Berg, especialista naval holandés. Hans diseñaba puertos especiales para megayates y tenía instrucciones estrictas sobre las dimensiones de los yates de Juan Carlos. La esposa de Hans, Petra van der Berg, se preguntaba por qué su marido trabajaba con tanta confidencialidad para este cliente. Quien construyó la pista privada de la isla fue el capitán Tom Bradley, especialista aeroportuario estadounidense. Tom era experto en pistas de jets privados y había construido una pista en Isla Real donde podían aterrizar jets privados de tamaño mediano. La esposa de Tom, Linda Bradley, había notado que su marido ganaba muy buen dinero en este trabajo, pero no compartía los detalles. Reuniones secretas y huéspedes VIP, 1998. Las islas de Juan Carlos no eran solo lugares de vacaciones, sino también centros de reuniones muy exclusivas. Quien organizaba estas reuniones era Jonathan Blake, exagente de la CIA. Jonathan ahora hacía inversiones de seguridad privada y proporcionaba servicios de alojamiento VIP que Juan Carlos ofrecía en las islas. La esposa de Jonathan, Patricia Blake, notaba que los negocios de su marido eran numerosos, pero viajaba constantemente y se ocupaba de cosas muy secretas. Jonathan solo le decía a Patricia: proporciono servicios a personas importantes. El primer huésped importante que llegó a las islas fue el oligarca ruso Dmitry Volkov. La secretaria privada de Dmitry, Natasha Petrova, observaba que su jefe apreciaba mucho estas islas e hizo acuerdos especiales con Juan Carlos. La compañera de Natasha, Olga Ivanova, podía ver que los temas discutidos en estas reuniones eran muy secretos. Otro huésped VIP fue el príncipe petrolero del Medio Oriente, jeque Ahmed al-Mansouri. El jefe de seguridad de Ahmed, Hassan al-Mahmoud, vio lo profesionales que eran las medidas de seguridad de Juan Carlos en las islas. La esposa de Hassan, Amira al-Mahmoud, había notado que su marido estaba muy impresionado después de estas visitas a las islas. El traficante de armas estadounidense Michael Davidson también estaba entre los huéspedes arrestados. La asistente de Michael, Sarah Mitchell, había visto que su jefe firmaba acuerdos muy grandes después de las reuniones realizadas en las islas. La hermana de Sarah, Jennifer Mitchell, se preguntaba cuán misterioso era el trabajo de su hermana. Personal de las islas y vida secreta. 2000. El personal que trabajaba en las islas de Juan Carlos estaba compuesto por los especialistas de servicio más selectos del mundo. El chef principal, José María García, había venido especialmente desde España y conocía muy bien los gustos culinarios de Juan Carlos. La esposa de José María, Carmen García, no podía entender por qué su marido constantemente iba al Caribe. El jefe de seguridad de las islas era David Cohen, ex agente israelí del Mossad. David vigilaba las islas de Juan Carlos las 24 horas y no permitía que ningún detalle pasara desapercibido. La esposa de David, Rachel Cohen, veía cuánto afectaba a su marido el estrés de este trabajo. El médico privado que trabajaba en las islas era el doctor Philippe Laurent. Philippe era un doctor francés y seguía de cerca la información de salud de Juan Carlos. La esposa de Philippe, la doctor Marie Laurent, también era doctora y se preguntaba por qué su marido nunca hablaba sobre su paciente. El especialista en fitness de las islas era Mark Wilson, entrenador estadounidense. Mark era un entrenador especializado para estrellas de Hollywood y preparaba programas especiales para mantener la protección física de Juan Carlos. La esposa de Mark, Lisa Wilson, no podía entender por qué su marido hacía tanto esfuerzo especial para este cliente. La especialista en masajes y spa de las islas era Siriporn Janong, terapeuta de masajes tailandesa. Siriporn era especialista en técnicas de masaje asiático y había notado que el nivel de estrés de Juan Carlos era muy alto. La hermana de Siriporn, Mali Janong,
Se preguntaba quién era el cliente de su hermana. Tecnología e infraestructura de comunicaciones, 2003. La tecnología que Juan Carlos instaló en las islas estaba a nivel estatal. Quien instaló este sistema fue Robert Anderson, especialista tecnológico estadounidense. Robert era un especialista en ciberseguridad que había trabajado para la CIA y NSA y había establecido comunicación segura a nivel gubernamental en las islas. La esposa de Robert, Jennifer Anderson, había notado que su marido cambió mucho después de este proyecto, porque Robert constantemente hablaba de acuerdos de confidencialidad. Robert solo le decía a Jennifer: estoy trabajando para un cliente muy importante. Quien instaló los sistemas de Internet y satélite en las islas fue James Mitchell, especialista en telecomunicaciones inglés. James había tendido cables de fibra óptica especiales a las islas y había permitido que Juan Carlos estableciera conexión ultrarrápida con el mundo. La esposa de James, Emma Mitchell, observaba cuánta tecnología avanzada usaba su marido en este trabajo. Quien instaló los sistemas telefónicos seguros en las islas fue Klaus Schneider, propietario de la empresa tecnológica alemana Securcom. Klaus producía sistemas de comunicación cifrados para gobiernos y había desarrollado protocolos especiales para Juan Carlos. La esposa de Klaus, Ingrid Schneider, había notado que su marido hacía esfuerzos especiales para este cliente. Servicios de helicóptero y jet privado, 2005. Para el transporte a las islas, Juan Carlos había establecido una flota privada de helicópteros y jet. Quien dirigía esta flota era el capitán Eduardo Martínez, expiloto de la Fuerza Aérea Española. Eduardo era uno de los pilotos de confianza de Juan Carlos y conocía muy bien las capacidades de viaje del rey. La esposa de Eduardo, Carmen Martínez, no podía entender completamente por qué su marido constantemente volaba al Caribe, pero sentía que eran trabajos muy importantes. Eduardo solo le decía a Carmen: trabajo para el rey. El jefe de cabina que trabajaba en la flota de jets privados era Richard Thompson, comisario inglés. Richard tenía 15 años de experiencia en servicio VIP de vuelo y coordinaba las visitas de Juan Carlos a las islas. La esposa de Richard, Helen Thompson, veía que su marido estaba muy satisfecho con este trabajo. El piloto de helicóptero que trabajaba era el capitán Michael Roberts, piloto estadounidense. Michael era un expiloto de helicóptero militar y tomaba muy en serio los protocolos de seguridad de Juan Carlos. La esposa de Michael, Susan Roberts, había notado entrenamientos especiales que su marido hacía para este cliente. Yates y actividades marítimas, 2007. La mayor pasión de Juan Carlos en las islas eran los megayates. Quien le proporcionaba yates especiales era Pierre Monac, corredor de yates de Monac. Pierre era un especialista en los yates más lujosos del mundo y había comprado varios yates diferentes para Juan Carlos. La asistente de Pierre, Sophie Mónaco, vio cuánto esfuerzo especial hacía su jefe para este cliente español. Pierre le decía a Sophie: este cliente es muy especial, debemos satisfacer sus deseos. El capitán del yate principal de Juan Carlos era capitano Giuseppe Rossi, marino francés. Giuseppe había sido capitán de megayates durante 20 años y entendía muy bien la pasión marítima de Juan Carlos. La esposa de Giuseppe, María Rossi, veía que su marido se desempeñaba muy bien en este trabajo. El chef privado que trabajaba en los yates era Marcel Dubois, cocinero francés. Marcel era un chef conocedor de restaurantes con estrellas Michelin y había aprendido el paladar de Juan Carlos. La esposa de Marcel, Brigitte Dubois, había notado que su marido desarrollaba recetas de comida especiales para este cliente. Escándalos y filtración de vídeos, 2012. La mayor crisis del imperio de Juan Carlos comenzó en 2012 con la filtración de grabaciones secretas. Quien filtró estos videos fue Carlos Ruiz, técnico de cámaras de seguridad que trabajaba en las islas. Carlos era responsable de las cámaras que grababan las reuniones secretas en las islas. La esposa de Carlos, María Ruiz, había notado que su marido estaba muy estresado durante ese periodo. Carlos le dijo a María: he aprendido algo muy grande pero no puedo decir. Finalmente Carlos decidió reconciliarse con su conciencia y publicó las grabaciones a la prensa. La primera en recibir los videos fue Sandra López, periodista investigadora del Miami Herald. Sandra era especialista en América Latina y el Caribe y inmediatamente entendió la importancia de estos detalles. El asistente de Sandra, James Wilson, sabía que esta noticia crearía un efecto bomba. Quien hizo el análisis de los videos fue el Dr. Richard Hayes, especialista en imágenes digitales. Richard confirmó que los videos eran reales
y probó que no se había hecho ningún montaje. La esposa de Richard, la doctor Patricia Hayes, vio que su marido se vio muy afectado después de este trabajo de análisis. Escape a Abu Dhabi y abandono de las islas, 2020. Cuando Juan Carlos abandonó España y se fue a Abu Dhabi, también tuvo que abandonar su imperio en las islas. Quien organizó el flujo de dinero en las islas fue Victoria Sterling, especialista inmobiliaria del Caribe. Victoria era experta en declaraciones de bienes raíces de lujo. La asistente de Victoria, Amanda Foster, se sorprendió de que su jefa organizara la venta rápida de activos tan grandes. Victoria le dijo a Amanda: «Mi cliente tiene mucha prisa, debemos vender todo rápidamente». Quien organizó la recolección de las pertenencias en las islas fue Thomas Anderson, especialista en transporte. Thomas era experto en el transporte internacional de objetos valiosos y había transportado la valiosa colección de Juan Carlos de las islas. La esposa de Thomas, Michelle Anderson, se preguntaba cuántos objetos valiosos transportaba su marido en este trabajo. Quien organizó el despido del personal en las islas fue Catherine Williams, especialista en recursos humanos. Catherine distribuyó las compensaciones de las 150 personas que trabajaban en las islas de Juan Carlos e hizo firmar estrictos acuerdos de confidencialidad a todos. Situación actual y compradores secretos, 2024. Las antiguas islas de Juan Carlos hoy están en manos diferentes, pero quienes las compraron aún mantiene su misterio. Elena Morales, periodista investigadora que investiga la situación actual en las islas, está investigando los archivos de los nuevos propietarios de estas islas. Elena está haciendo una investigación especial para el canal Secretos Reales. El compañero de trabajo de Elena, Miguel Santos, especialista en tecnología, está investigando la infraestructura tecnológica actual en las islas. Miguel ha descubierto que en las islas aún quedan rastros del período de Juan Carlos. Jennifer Davis, detective privada que encuentra a los antiguos empleados de las islas, está reuniendo a los últimos testigos del imperio de islas de Juan Carlos. La asistente de Jennifer, Sarah Johnson, entiende lo valiosos que son estos testimonios. El imperio perdido. El imperio de islas de Juan Carlos en el Caribe fue quizás uno de sus proyectos secretos más grandes. El estilo de vida establecido en estos paraísos tropicales, las reuniones de combinación alternativa y el sistema de hospitalidad VIP muestran que Juan Carlos no solo era un rey, sino que continuaba siendo un centro de poder internacional. Hoy estas islas están en manos diferentes, pero las huellas de la vida lujosa que Juan Carlos vivió aquí aún se pueden rastrear. Estos secretos escondidos en las aguas azules del Caribe muestran el poder real de Juan Carlos y las dimensiones extendidas de riqueza. La historia de este imperio de islas es un ejemplo de cómo una realeza no solo era permanente, sino que también establecía una realeza al otro lado del océano. ¿A qué podían acceder el dinero y el poder? ¿Y cuánto se podía sostener la libertad? Porque a veces los secretos más grandes se esconden en los paraísos más hermosos. El imperio de Juan Carlos también era tal paraíso, y al mismo tiempo un secreto.